gente. Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok. La cantidad normal de leucocitos en la sangre de un individuo adulto es de 5 a 10,000, ¿vale? Aquí está tomando, estos son del chopo, es más que evidente que el chopo. El chopo a mí me gusta mucho porque el equipo que utilizan es un equipo estandarizado a nivel internacional, que es el ASVIA 2120. Después del ASVIA 2120 está el Zafira, después el Coulter 780, después todo lo demás es basura. Entonces, los niveles que ven aquí, por ejemplo, está tomando 450. Bueno, pues vamos a dejarle 450. De 4,000 a 10,000 leucos totales. Esto es perfectamente normal. Este sujeto tiene 6,170. Ahora, vámonos al siguiente punto. Hemoglobina de 12,7. Tiene 4,7 millones de eritrocitos, que bueno, se le toma normal. Hematocrito de 37,5. ¿Alguien me recuerda cuál es la fórmula rápida para sacar el hematocrito? Es inexacto, pero todavía más o menos tiene el hematocrito. ¿No se las dije? Yo mala persona. No. No, Multipliquen hemoglobina por 3 y díganme cuánto sale. Así no ven el hematocrito. Así multipliquen hemoglobina por 3. No. Les presento una que no viene tan seguido, miren. Es chiqui. Es 37.2, ¿no? 37, ándale, muy bien. Entonces, la forma rápida, no tan exacta, pero rápida para sacar la hemoglobina, el hematocrito es hemoglobina por 3. ¿Vale? Ahora, volumen corpuscular medio, si está bajo. ¿Cuánto les había dicho que era el volumen corpuscular medio normal? ¿85 más menos 5? Eso es lo que yo les había dicho para los que me hayan puesto atención. 85 más menos 5 es el volumen corpuscular medio normal, que es el tamaño del eritrocito. Entonces, este eritrocito es en general es de 79,7. Está, aunque aquí marca hasta 78 como normal, no. O sea, ya por debajo de 80 de 70 de 80 ya aguas. ¿Vale? Ahora, permítanme un segundo, por favor. Luego, la hemoglobina corpuscular media, que es cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito. Ahí está. Vamos a empezar con... yo sé que todavía no vemos plaquetas, pero vean esto, por favor. Lo normal es así, 150,000 a 500,000 plaquetas, está excelente, pero aquí hay un elemento que lo quitaron, pero que es importantísimo, que es el tamaño del volumen plaquetario. Así como hay un volumen corpuscular medio de los eritrocitos, que es 79, para ver el tamaño de los eritrocitos, hay un volumen corpuscular plaquetario para saber el tamaño de las plaquetas. Plaquetas muy pequeñas, no coagulas bien. Plaquetas muy grandes, tampoco coagulas bien. Y hay enfermedades que están asociadas a las plaquetas muy grandes, muy chiquitas. Ya lo veremos con esas plaquetas. Ahora vamos a entrar a lo que nos trae. Neutrófilos. La fórmula blanca, a nosotros como clínicos siempre se nos enseña que más o menos debe de estar 50-50 en el porcentaje de lo que debo de tener en neutrófilos y leucocitos. ¿Vale? Cuando los neutrófilos son por arriba del 65%, puedo suponer que el paciente tiene una infección bacteriana. ¿Ok? Cuando los linfocitos son por arriba, igual del 60%, es decir, que se invierte, puedo sospechar que tengo una infección viral. Pero siempre, por favor, vean sus números totales. Los números totales, por ejemplo, tengo aquí 322,000 neutrófilos, lo cual es perfectamente normal. ¿Hasta cuánto? Hasta 1,500 o a veces hasta 1,400 neutrófilos es normal. Linfocitos. Aquí tengo 2,080 linfocitos totales.
que dice que aquí hasta 4080 son linfocitos normales. Si yo de repente tengo una infección bacteriana muy severa, muy severa, una sepsis de esas, Dios mío, agárrame confesado, me muero, los neutrófilos de primera intención van a bajar. ¿Por qué bajan las células? Igual los linfocitos, por ejemplo, con los pacientes con COVID, algo de lo que se habla mucho es que tienen leucopenia a expensas de linfopenia. ¿Qué pasa con esas células? ¿Por qué dejan de estar en circulación? ¿Qué se imaginan que pasa? ¿Niños? Ah, bueno. Está bien. Cuando disminuyen los linfocitos o los neutrófilos en una infección muy severa, disminuyen porque se pegan al área de daño o al área de injuria, ¿vale? Como se pegan al área de daño, obviamente su disponibilidad en circulación baja. No es que sean destruidos ni que los orinen ni nada por el estilo. Lo que pasa es que como se pegan a donde los necesitan, disminuyen en circulación. Deben de tener en cuenta que lo que estamos viendo en esta biometría hemática solo representa aproximadamente el 50% de la celularidad total que está en el cuerpo. El resto está pegado al endotelio haciendo rolling. ¿Saben qué es eso? No. Ok. El rolling es porque recuerden que los linfocitos y los leucocitos en general se pegan al endotelio como si tuvieran velcro y pueden correr en sentido contrario a la circulación. Entonces, aproximadamente el 50% de todas las células que estamos viendo en esta biometría hemática están pegadas y el otro 50% es el que estoy viendo en la biometría hemática. Es decir, si yo agarro y a este paciente le meto adrenalina y a la media hora le tomo otra biometría hemática, ya no va a tener 6.170 leucos totales, va a tener 12.000 o hasta 15.000 leucos totales. ¿Por qué? Porque se ha visto que las catecolaminas en general y la adrenalina en particular hace que los leucocitos se desprendan del endotelio para aumentar su biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque si la adrenalina aumentó, significa que probablemente se va a presentar un daño en algún momento. A pesar, por mucho Versace y Versace y Sara que tengan ustedes encima, no dejamos de ser animales, ¿ok? Entonces, cuando nos asustamos, ¿por qué creen que se pone totalmente pálida la piel? Y aumenta la frecuencia cardíaca, que es la reacción de fight or flight. ¿Por qué creen que pasa eso? No, nunca se lo habían pensado. Dijeron, viviremos en la vida con la ignominia total. Ok. Cuando pasa eso, a nivel evolutivo, que te pones pálido por un susto, es porque a nivel de la piel disminuye la disponibilidad de sangre y aumenta la disponibilidad de leucos totales, porque si en aquellos tiempos algún animal que te estuviera cazando te rasguñaba, primero no lo sientes. La gente que tiene mucha adrenalina no siente cuando la lastiman. Hay reportes de la Segunda Guerra Mundial donde los soldados perdían brazos y no se daban cuenta porque tenían tanta adrenalina que estaban totalmente anestesiados. Obviamente después, pues ya les dolía. Y así les pasa a la gente en general. Cuando hacen esta descarga de adrenalina, no sienten nada, no les duele nada, ¿no? Y es para que puedas huir. La segunda es que disminuye la sangre en circulación a nivel de piel para que si te rasguñan o te muerden o te lastiman, casi no sangres. Si no, imagínate. Y la tercera es, aumenta la disponibilidad de estas células blancas en circulación para que si te lastiman, con mayor facilidad vayan al área dañada y eviten infecciones. Entonces, todo lo que les acabo de decir fue solo por la adrenalina
generada a nivel suprarrenal. ¿Vale? Ahora, monocitos. Los monocitos también son células fagocíticas. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son las tres metodologías con las que el neutrófilo destruye bacterias? ¿Cómo, doctor? ¿Alguien me puede decir los tres mecanismos por los cuales el neutrófilo destruye bacterias? Nunca les he contado la historia del abuelo amebosito. No. No. Qué mala persona soy. ¿Quieren un cuento? Sí, doctor. Sí. Ah, bueno. Muy bien. Había una vez, hace 1500, no, 2500 millones de años, una esponja, el bichejo más antiguo colonial que vamos a encontrar, ¿no? Y con lo cual las células eucariontas se pueden relacionar. En aquellos tiempos, las esponjas acumulaban nutrientes, pero tenían un problema. Sus primos hermanos, las bacterias que ya andaban por ahí todavía, que decidieron no hacerse nucleados o eucariontes, se metían y se robaban sus alimentos, como buen muchachito gañán o hermano metiche y rotero que tenemos a veces. Entonces, la esponja le dijo a la amiba: oye, amiba, se ve que a ti te encanta comerte las bacterias. Vamos a hacer algo. Tú me cuidas la entrada y quién se vaya a meter a la colonia. Si no tiene el gafetito de que es de la colonia, te lo comes. ¿Va? Y yo a cambio te doy protección, alimento y donde puedas vivir. Y dijo la amiba: me parece buen negocio, me gusta, me suena. Estamos hablando de hace 2.500 millones de años. Ok. Entonces, en registros fósiles se ha encontrado, aparte de que la muestra más antigua que existe de HLA, ¿de qué semestre son ustedes mismos? ¿Tercero o primero? Primero. Oh, entonces no me van a entender qué es HLA, bueno, váyanlo poniendo en su corazón y luego lo entenderán. El chiste es que el HLA y el MHC es lo que ustedes dicen que son ustedes y que ningún otro pedazo que no sea de ustedes es otra cosa. Por culpa del MHC y el HLA, cuando les trasplantan riñones o médula, los rechazan, ¿ok? Pero ese es el gafetito que tenía en aquellos tiempos el abuelo amebosito, ¿vale? Para decir qué era de la colonia y qué no era de la colonia. Entonces, el abuelo amebosito es antiquísimo, es bien viejo, ¿vale? Y se comía las bacterias de aquellos tiempos y no había ningún otro problema. Como las amibas en aquellos tiempos, la forma de fagocitar es la misma que actualmente, pero para destruir lo que estaba dentro de esa burbujita del fagosoma, utilizaban radicales nitrógeno y después radicales oxígeno. Pero llegó un día, ¿no? Que el abuelo amebosito descubrió que las bacterias comenzaron a evolucionar y comenzaron a hacer una cápsula alrededor de ellas. Estamos hablando ya de los primeros gusanos y de poríferos más complejos, o sea, esponjas. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Una disculpa. Entonces, estas bacterias con un recubrimiento nuevo se llaman actualmente capsulados, es decir, las bacterias dijeron: pues los amebocitos nos destruyen muy fácilmente porque nos toman, y crearon una cápsula. Una cápsula que es súper resbaladiza. Es más, han tratado de agarrar un pez cuando está vivo y se mueve y se les resbala porque está súper baboso.
Sí. Pues lo mismo pasa con las bacterias capsuladas. Las bacterias capsuladas se les resbalan a los fagocitos cuando tratan de agarrarlas y de, ay, chin, 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 se me fue. Entonces lo que hacen es que necesitaban algo para recubrirlas y que no fueran tan rugosas, digo, tan babosas. Y había muchas estrategias. Una de ellas era con complemento. El complemento es muchísimo más antiguo que los anticuerpos, mis niños, ¿ok? Y lo segundo, luego entenderán que es el complemento, no se preocupen. Y lo segundo era que los agarraban y decía el abuelo amebocito, ya te tengo, te voy a comer. Y activaban los fenómenos de radicales oxígeno, radicales nitrógeno, y no le hacían a la bacteria nada, nada. Entonces dijeron, oh, Malaya, necesito hacer algo al respecto, ¿no? Pero como el abuelo Memosito ya era amo y señor de la seguridad inmunológica en estos bichos, dijo, necesito una célula que me ayude, que sea barata de generar, energéticamente hablando, y pueda yo tener muchas. Entonces se crearon los neutrófilos, evolutivamente hablando. Hasta las plantas tienen algo similar a los amebocitos y a los neutrófilos, ¿ok? Entonces, estas células que son neutrófilos, los neutrófilos en general son escopetas de un solo tiro. ¿A qué me refiero? Los neutrófilos están diseñados para agarrar a los capsulados, a las bacterias capsuladas, y desatan una cosa que se llama estallido respiratorio. Generan mieloperoxidasa en cantidades brutales. Tan brutales que matan a la bacteria, al capsulado, pero se mueren ellos. Por eso usualmente los capsulados también, como les decimos, piógenos. Piógenos porque generan pus, ¿ok? Cuando le dicen son pirógenos es porque generan fiebre, pero los piógenos es porque generan pus. Entonces, los neutrófilos, la vida media del neutrófilo en circulación aproximadamente es de 8 a 16 horas, vive bien poquitito. Y ustedes están generando grandes cantidades de neutrófilos todo el día, todos los días. Cuando a alguien le meten quimio por alguna razón, ¿sí? Y baja la cantidad de neutrófilos, entonces las bacterias a nivel intestinal, a nivel de mucosas y todos lados hacen fiesta, ¿ok? Ahora, todo iba bien, pero un día se empezaron, estábamos hace 2500 años, luego nos fuimos hace 2000 años, 2000 millones de años, perdón. Ahora vamos a hace 1500 millones de años. Ya todo iba en orden y entonces empezaron los fenómenos parasitarios, es decir, gusanos que se le pegaban a bichejos más grandes. Entonces ahí ni los monocitos ni los neutrófilos me servían. Necesita yo a una célula mucho más grande para poder destruir a estos parásitos. Entonces, como no lo podían fagocitar a los parásitos que se le pegaban a los, a los primordios de peces y de crustáceos que existían en aquellos tiempos, crearon un bombardero. Este bombardero es primo hermano de los neutrófilos, que es el eosinófilo. El eosinófilo, cuando detectaba que cosas muy grandes que no podían fagocitar, se pegaban o se metían al organismo, ¿qué hacían? Literalmente lo bombardeaban con sosa cáustica. El eosinófilo está relleno de gránulos que son la proteína catiónica mayor y la proteína catiónica principal y la neurotoxina helmítica. Es decir, algo para paralizarlo, algo para destrozarlo y algo para consumir. Todo en uno. Por eso les digo que los gránulos de los eosinófilos son sosa cáustica. Y como el eosinófilo no puede fagocitar algo tan grande, para que se den cuenta, un eosinófilo tiene que atacar. Imagínense que ustedes son del tamaño de un eosinófilo. Ustedes son eosinófilos. Y la casa donde ustedes viven es un gusano. Y ese es el chiquito, ¿eh?
porque la grande está muchísimo más grande. Entonces su casa es el gusano chiquito ahí donde ustedes viven, imagínense. Como no pueden fagocitar lo que hacen, pues lo bombardean, lo llenan de una cosa que lo destroza. Y conforme le van arrancando pedacitos al parásito, le avientan esos pedacitos a los monocitos. Por eso, usualmente en las infecciones parasitarias intratisulares, es decir, entre los tejidos, los monocitos también se elevan. Porque van destrozando al parásito, le arrancan pedacitos, el monocito toma esos pedacitos y se los lleva para hacer presentación antigénica y hacer anticuerpos. ¿Y qué anticuerpos usualmente fabricamos contra los parásitos? IgE, mis niños, ¿ok? La IgE nos ayuda contra parásitos, pero ojo, la IgE de manera de fuego cruzado también se pega a cosas muy grandes que no podemos destruir y se hace de fenómeno asociativo las alergias IgE dependientes. Y finalmente tenemos al basófilo. El basófilo podría decir que son poquitos, hasta despreciables en número y cantidad, pero son muy importantes porque el basófilo determina si los vasos capilares se abren o se cierran durante un fenómeno infeccioso, ¿vale? ¿Cuál es la contraparte del basófilo en tejido? Los mastocitos. Ya todo lo que estamos viendo luego lo verán a profundidad en inmunitario. Entonces imagínense, el monocito es el más antiguo de todas las células inmunológicas y la más versátil. ¿Por qué? Porque el monocito cuando se pega a tejido se puede transformar en macrófago, pero también se puede transformar en una célula muy poderosa, muy compleja, y que es la voz cantante del sistema inmune, que es la célula dendrítica presentadora de antígeno. ¿Mm? Y esa, lo que les acabo de contar, mis niños, es el resumen del abuelo amebocito. Cuando lo hacemos en presencial es más fácil, se entiende mejor. Pero esto explica por qué los monocitos usualmente se van a elevar contra cosas grandes o complejas de destruir. Típicamente los monocitos donde más van a ver que se elevan es cuando hay infecciones virales y cuando hay infecciones por hongos, ¿ok? Hongos. Los neutrófilos, lo que yo les había preguntado, ¿cuáles son los métodos de que el neutrófilo destruye un bicho? Son radicales oxígeno, radicales nitrógeno para bacterias no capsuladas. Para bacterias capsuladas y algunos parásitos, pero principalmente bacterias capsuladas, se utiliza mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa ustedes la van a ver cuando el moco se ve de color verde o amarillo. Eso que se ve de color verde o amarillo es mieloperoxidasa. Por eso típicamente cuando ustedes ven moco verde o amarillo dicen, ah, tiene una infección viral, digo bacteriana. Tiene una infección bacteriana y cuando el moco es blanco o hialino es una infección de origen viral. ¿Ok? Y finalmente, el neutrófilo tiene un mecanismo para destruir hongos y algunas bacterias ácido alcohol resistentes que se dejen, que es el método del hipoclorito. Con hipoclorito los neutrófilos destruyen hongos y algunos quistes de resistencia y ácido alcohol resistentes, ¿vale? Mucho tiempo después surgieron los linfocitos. Los linfocitos son muchísimo más recientes de lo que creen a nivel evolutivo. ¿Hecho? Ahora, los linfocitos, ¿cuándo se van a elevar? Principalmente en infecciones virales. Eosinófilos se van a elevar en infecciones por parásitos y en fenómenos alérgicos, principalmente fenómenos alérgicos que están asociados con polen, con quitina, luego me va a decir que es la quitina, y con otros elementos que son muy grandes, son proteínas muy grandes y que van a provocar fenómenos irritativos. Cuando es algo alérgico, se elevan eosinófilos con basófilos, pero cuando es algo por parásitos, se elevan eosinófilos con monocitos. Ya les dije por qué.
Finalmente, los basófilos, en qué otro fenómeno se elevan? En infecciones virales, junto con los linfocitos. El por qué se elevan los basófilos en infecciones virales, no se sabe. Eso ahí para quien guste investigar el basófilo, que es una célula muy poco aprovechada por la ciencia, siento yo. ¿Vale? Hasta aquí preguntas o dudas de los fenómenos asociativos de las leucocitos, es decir, cuándo aumentan y cuándo disminuyen. Hablen ahora o callen hasta que se acuerden. Creo que no, doctor. Bueno, está bien. Ok. Entonces, si me dejas compartir tantito pantalla, nada más está usado para el